Este es el ministerio Palabras del Maestro, proclamando sobre usted que abunde la gracia y la paz conforme conoce a Dios y al Señor Jesucristo, según Segunda de Pedro 1:2. Y vamos a empezar un tema nuevo que se llama el valor de la palabra de Dios. Hay 3 versículos que quiero compartir con ustedes muy importantes, muy lindos con respecto a la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Dice que la palabra es viva y poderosa, este versículo. Viva, no está muerta, no es una palabra vacía, tiene vida y tiene poder. Lo más poderoso que hay es la palabra de Dios, porque viene de la misma boca de Dios. Y por eso dice que es más cortante cualquier espada. Cualquier espada puede cortar, pero es más cortante. Y todavía dice que divide el alma y el espíritu. O sea, penetra entre el alma y el espíritu. El espíritu es algo que no podemos ver, que está dentro de nosotros. Es la vida de Dios en nosotros para los hijos de Dios. Es esa parte espiritual, esa parte eterna que Dios nos puso. Y hasta ahí llega la palabra de Dios. Y todavía dice que llega hasta la médula del hueso. Esto es por decir que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, donde no llega nada. Es para decir que llega hasta nuestro corazón, nuestras partes más íntimas de nuestros recuerdos, nuestras memorias. Todo lo que está guardado, ahí llega la palabra de Dios. Ahí donde están los traumas, ahí llega la palabra de Dios. Ahí donde fue usted golpeado o golpeada. Ahí donde causa dolor el pasado. Ahí llega la palabra de Dios para liberar, porque es poderosa, porque es viva, para desatar, para liberar, para sanar. Y también llega a cualquier órgano de su cuerpo que necesita ser restaurado para sanidad. Esa es la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra de Dios. Es lo más poderoso que hay. Isaías 55:11 dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Entonces, la palabra es la que produce fruto. Y dice que Él la hará que prospere. Porque Él decidió mandarla para que prospere, para que produzca fruto. Vea que ya al hablar de fruto está hablando de que la palabra es una semilla. Porque lo que produce fruto es una semilla. Entonces aquí empieza a hablar de que la palabra de Él es una semilla y va a producir fruto. Y el fruto de la palabra es un fruto abundante, es un fruto bueno, porque viene precisamente de la palabra de Dios. Y Juan 6:63 dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Solo el Espíritu da vida eterna. Pero las palabras son espíritu. Pero son las palabras que nos habló Jesús, que nos ha hablado la palabra, que nos ha hablado Dios. Pero Él está hablando de las palabras que les está hablando a los discípulos, porque eso es Juan. Si usted toma los evangelios y lee las palabras de Jesús, todas son palabras de bendición, palabras de amor, palabras de que estoy aquí, quiero sanarte, quiero levantarte. Yo soy la esperanza. Esas son las palabras de Jesús. Son espíritu y son vida. Porque el espíritu es lo que tiene vida.
Aunque su cuerpo muera, su espíritu sigue con vida. Su espíritu es eterno. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Mis palabras son eternas. Son espíritu y son vida. Son capaces de producir vida en la persona. Entonces tenemos que ponerle valor a la palabra de Dios. Porque si es tan valiosa como dice Hebreos 4:12, Isaías 55:11, Juan 6:63, tenemos que ponerle el valor apropiado en nuestra vida para tener una vida victoriosa. Es el fundamento. El valor que le damos a la palabra de Dios es el fundamento para nuestra vida cristiana victoriosa. Y quiero entrar en la parábola del sembrador, que es la parábola que es la clave para abrir las verdades de la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el mismo Jesús. Esta parábola del sembrador es clave. Dice Marcos 4, del 3 al 8. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta es la parábola del sembrador que los discípulos no entendieron y tuvieron que preguntarle al maestro, ¿qué significa esa parábola? Y vemos la respuesta de Jesús en Marcos 4, del 13 al 20. Y entonces Él les dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces podrán entender las demás? En un solo día le dio como 14 parábolas Jesús a los discípulos. Y en este caso, vean la importancia de esta parábola que dice, ¿cómo podrán entender todas las demás? Porque esta es la clave para abrir las verdades del reino. Esta parábola del sembrador. Y sigue el pasaje y dice, viene la explicación de Jesús. El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Entonces vamos a ver que esta parábola es una comparación, en realidad, de cómo funciona el reino de Dios. Así como funciona la semilla, así funciona el reino de Dios. Incluso en Marcos 4, 26, 29 Jesús lo dice. Y termino con este versículo. El reino de Dios es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra, día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura.
Tan pronto como el grano está listo, el agricultor la corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y los dejo solamente con una frase más. La semilla simboliza la palabra de Dios. Nos vemos la próxima. Bendiciones.